días hay muy buenas noticias en materia económica, no solo de la macro, sino también algunas de la micro. Tuvieron crecimiento interanual 14 de los 16 subsectores del EMAE, y el que más crece es intermediación financiera, que muchos creen de manera equivocada que tiene que ver con la timba financiera o alguna frase un poco alocada que quieran poner, pero en realidad es lo que uno querría ver, porque ahí adentro está puesto el crédito, entre otras cosas. Ahí adentro tenés todo lo que tiene. En los últimos días hay muy buenas noticias en materia económica, no solo de la macro, sino también algunas de la micro. Miguel, ¿cómo estás? Buen día, Luis Gasulla, Agustina Girón, todo el equipo te saluda. ¿Qué tal, Luis, Agustín y equipo? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Coincidís con estos títulos? ¿Es lo peor ya pasó o me dirás que nunca hubo algo peor? Yo no me concentraría tanto en lo que pase puntualmente en los mercados financieros en los últimos 2 días, porque los próximos 2 días también puede pasar algo diferente. Hay muchas cosas que afectan a los vaivenes en el mundo financiero, en especial en las acciones. Definitivamente el riesgo país sigue apuntando para abajo y lo viene haciendo hace rato, pero lo que quiero simplemente subrayar es no nos enamoremos de lo que pasa en 2 o 3 días, porque en los próximos podría pasar algo opuesto ¿Mm? y eso no significaría necesariamente que esté cambiando algo, ¿Mm? sino que es la naturaleza propia de los mercados financieros. ¿Mm? Yo lo que sí quiero destacar es este hecho de que tuvieron crecimiento interanual 14 de los 16 subsectores del EMAE, y el que más crece es intermediación financiera, que muchos creen de manera equivocada que tiene que ver con la timba financiera o alguna frase un poco alocada que quieran poner, pero en realidad es lo que uno querría ver, porque ahí adentro está puesto el crédito, entre otras cosas. Ahí adentro tenés todo lo que tiene que ver con bancos, tarjetas de crédito, préstamos, depósitos, seguros, y eso es lo que necesitas en última instancia para que el país crezca de forma genuina, porque es en todas las economías normales, el crédito ¿Mm? es una parte grande de la economía y es uno de los motores. Cuando el gobierno llegó, el crédito como proporción del PBI en Argentina estaba en 7%, que es como tener una concesionaria y vender un auto cada 5 años. Para dar alguna idea, Chile está en 80%, y el resto de los países están en distintos lugares entre 30 y 50 cuando ya hablamos de Brasil, Colombia, Perú. Entonces Argentina tiene muchísimo para crecer ahí. ¿Y por qué digo crecimiento genuino? Porque antes todo ese crecimiento estaba fogoneado por distintos planes platita que empezaron con Néstor Kirchner y llegaron a la última versión con Massa, cuando en última instancia ya este juego de emitir para incentivar la demanda se acaba, se agota porque queda a la vista que es espurio. Pero con el crédito vos podés tener sí crecimiento mucho más genuino en el consumo. Y fíjate que también entre los puestos más arriba está ¿Mm? construcción, que es un gran pilar del crecimiento, está número 3 con crecimiento del 9% interanual, y comercio mayorista y minorista, con 8%. Bueno, el quinto es industria manufacturera. Es decir, han crecido prácticamente todos los sectores, y los dos que cayeron son los que están más relacionados con el Estado, administración pública y servicios comunitarios y sociales, y han caído un 1%. Es decir, que finalmente da la impresión de que está creciendo todo, sí, a un nivel mucho más parejo, y yo creo que con una inflación que podría confirmar nuevamente otro mes bajista, habrá que ver el impacto de la suba del petróleo, pero quizá tengamos la inflación del mes de mayo más cercana al 2%, quizá por debajo del dos ¿Mm? por ciento. No lo sé, es un poco anecdótico, pero en última instancia necesitamos tener otro ciclo, al menos de algunos meses, donde la inflación vuelva a quedar por abajo de los salarios, y ahí el crédito va a acelerar, porque con una inflación yendo hacia abajo, los primeros en tratar de impulsar el crédito van a ser los bancos, que van a empezar a llamar a la Claro. gente a tratar de ofrecerle créditos, ¿Mm? ¿no?
Miguel, eso te quería consultar, ¿no? Porque mencionabas recién el tema salarios y es un tema obviamente importante. ¿Cómo crees que podemos esperar la evolución salarial en los próximos meses en función de las distintas dinámicas de la economía que estamos viendo actualmente? ¿Qué se puede prever? Porque obviamente la bola de cristal no la tiene nadie, ¿no? Pero en materia de Bueno, previsiones. acá creo que lo más importante es, más que los salarios nominales, Mm, los salarios reales. En definitiva, ¿quién gana? Si la inflación o el crecimiento de los salarios. Si vos mm, tuviste en los últimos 6 meses la dirección equivocada, donde la inflación le fue ganando al salario nominal, entonces tuviste un periodo de 5 o 6 meses de caída del salario real. En la medida que vos tengas inflación de vuelta yendo para abajo, mm, esto tiene buenas chances de volver a revertir en la dirección correcta, en la dirección que uno querría, y que por supuesto eso de manera casi natural hace que, bueno, tengas más ingreso real disponible mm, que haga que vuelvas a tener lo que se llamaría un consumo en distintos rubros más amplios. Bueno, yo no me quiero meter en la discusión de si la macro y la micro, porque acá se instaló esta narrativa de que la macro va por un camino y la micro va por el otro. Yo creo que es equivocada esa narrativa, pero es una discusión un poco teórica que no sé si da el espacio ahora, pero en última instancia la macro es la sumatoria de la micro, con lo cual pensar que una cosa va por un lado u otro me parece una discusión muy del AMBA, porque no pasa necesariamente en el interior, y también me parece una discusión que tiene más que ver con que había mucho consumo que estaba asociado a eh, toda esta secuencia, insisto, de planes platita, mm, por los cuales había un consumo que no va a volver, O a porque estoquearse para quemar los pesos, digamos. no solo estoquearse, sino que cuando vos tenés inflación en ascenso y te dan los pesos, vos lo gastás de una forma Mm, diferente, que si vos tenés distinta previsión, te aumenta, por ejemplo, el consumo en bienes durables, y antes si la plata te quemaba y no tenías nada que hacer, probablemente lo gastabas más en zapatillas y en mm, restaurantes. Ese tipo de consumo probablemente vaya a haber una caída permanente, porque, insisto, cambia la forma de consumir más hacia un país un poco normal. Entonces quizá la comparación empiece a ser más eh, relevante, año 27 contra 26, o porque ahí probablemente ya dejes de tener, como digo antes, ¿no? Este patrón de consumo contaminado por políticas Bien. de estimulación de la demanda que eran simplemente ponerle plata en el bolsillo a la gente. Ponerle plata en el bolsillo a la gente era apretar un botón en la computadora y decir yo emito más y bueno, y después vemos qué pasa. Ujú. Pero ese jueguito se Ahora, agotó, por supuesto, Miguel, ¿no? para echarle un poco de pimienta a la nota, porque me escriben también algunos que están escuchando sin filtro, ¿no? La nota y me dicen, che, avísale a Bogiano dónde los salarios le ganan a la inflación. Yo no llego a fin de mes, estoy podrido. El crecimiento Mm. me diga dónde está, no lo veo en ningún lado. ¿Qué les contestás? Y mirá, a ver, la respuesta a ese tipo de cosas Para que es que el que me escribe Sigue es, escribiendo. para el que me escribe es recontra anticá, antes que por las Mm. dudas me digas algo. Recontra anticá, y creo que, no sé, no estoy en la cabeza de él, lo conozco a un par, seguro que en el balotaje votaron a Milei. bueno, lo que yo te puedo responder es que cuando uno tiene que ver estas cosas se pone a ver las estadísticas y yo no puedo saber de un caso puntual, ¿entendés? Entonces, esto es casi muy parecido a cuando vos salís a la calle y empezás a hacer preguntas, ¿y a vos qué te Profesionales, parece? médicos, Lo- abogados, que facturan o que están en relación de dependencia. Y ahí se nota que no le estás ganando a la inflación, o por lo menos en los últimos meses, que fue quizás, por eso Bueno, te en decía los si fue. últimos meses fue lo que te acabo de decir. Claro, Te sí, 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 dije que sí, en los sí. últimos 6 meses justamente tuviste esa situación. Entonces, tenés que volver a la situación donde los salarios le vuelven a ganar a la inflación. No estás ahí. Fue lo primero que dije. Buena parte de las dificultades tienen que ver con eso. Ese gran crecimiento de la inflación también tuvo que ver con la caída brutal de confianza que tuviste a partir de septiembre del año pasado, ¿sí? Donde vos tuviste eh, una
dolarización de la mitad del M2, es decir, una enorme cantidad de pesos decidió transformarse en dólares y todo ese efecto lo sufriste por 6 meses. Entonces saliste de ese ciclo en el cual los salarios reales estaban creciendo y los salarios reales estaban Bien, bajando. Ahora bien. también te voy a responder ¿Sí? desde el punto de vista técnico. Yo no puedo saber si Pedro, José o Daniel o Laura le va mejor o peor, pero lo que tengo que ponerme a ver son los datos agregados que muestra el INDEC. Y si alguien no cree en eso, que vaya a criticar al INDEC. Pero a donde quiero ir es que no tiene mucho sentido responder lo que le pase puntualmente a una persona o a otra. Nadie puede hacer un análisis de esa manera porque hay 48 millones de argentinos. Para eso están los centros de estadística que nos dice qué está pasando en promedio. Y que pase en promedio no quiere decir que le pase o no a una persona puntual. Yo no puedo ni nadie dar una respuesta puntual a alguien de lo que le pasa a esa persona en ese sector porque porque no hay Claro. manera de hacer un Ujú, diagnóstico en base a eso. ujú. Miguel, como siempre, gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Abrazo grande. De acuerdo. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estaba Miguel Bogiano, el economista, ¿eh? Se termina calentando en el final la nota. Me encanta porque como se enganchan.